Buenos días, profesora. Hola, ¿qué tal? María Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar con esto, que es en lo que nos quedamos. Déjenme ver qué presentación les había dado. Buenos días, Carlos. Buenos días, Alejandra. Bueno, pues nos quedamos en esto del artículo 14. Bueno, en realidad toda la seguridad jurídica que les resumía era básicamente la certeza que tenemos entonces de que los procesos judiciales se van a llevar conforme a lo que marca la Constitución y las leyes secundarias, ¿no? O sea, es decir, que se van a respetar nuestros derechos y los derechos entonces de muchas veces no nuestros derechos personalmente, sino los derechos de las personas que defendemos o de las personas que representamos. Y bueno, en ese sentido es importante identificarlo porque pues es una de las funciones más importantes de los abogados. No todos los abogados se dedican al proceso o a los procesos o al litigio, ¿no? De este tipo de asuntos de primera instancia, que tienen que ver con la autoridad y la ofensa de los derechos fundamentales de, digamos que personalmente, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, bueno, es importante identificar que una de las principales cuestiones a las que se dedican los abogados, que probablemente sea su decisión, es precisamente esta de los procesos para defender personas, ¿no? No sé ustedes a qué se quieran dedicar, no sé si esto es a lo que les gustaría, en lo que les gustaría trabajar, pero bueno, es muy importante porque no solamente va en este sentido, sino que además también es importante en otros aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque la seguridad jurídica no solamente significa las garantías a la hora de ser detenidos, sino que también muchas veces significa el, el, el ser defendido de manera adecuada en cualquier cantidad de procesos que se llevan frente al Estado. No sé si me estoy explicando. Entonces, eso será fundamental. ¿Qué dijimos que era la seguridad jurídica, Kevin? ¿No estás, Kevin? Bueno, esto es lo que vimos en la clase anterior. No está Kevin, ¿verdad? Entonces, qué es lo que vimos que era la seguridad jurídica, Alejandra? Alejandra. No está Alejandra tampoco, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la seguridad jurídica entonces, Wanda? ¿No? ¿Tampoco? ¿Tampoco estás, Wanda? Ah, gracias. Es la garantía que da el Estado. Bueno, sí es una serie de garantías, vamos a decirlo así. Precisamente la seguridad jurídica, como bien lo señala Wanda, es no solamente una garantía, sino es una serie de garantías a través de las cuales el Estado nos dice que se van a llevar adecuadamente los procesos. ¿Cuáles procesos? Bueno, pues el que nos imaginemos. Materia civil, penal, mercantil, familiar, las que ustedes gusten y manden. Esas van a ser las que vamos a tener seguridad. Entonces, seguridad, certeza de que precisamente se van a llevar.
conforme a lo que marca la ley. Entonces, primero que nada, en esta serie de garantías, que ustedes revisen su constitución, véanla, y a partir del artículo 14 comienzan estas garantías. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya el artículo 13 de la Constitución y habíamos visto que este artículo prohíbe los tribunales especiales, ¿verdad? Entonces, en este artículo 14 lo tienen ahí identificado. Por favor, María Cristina, ¿tienes tu artículo 14? Si me haces favor de leerlo. Sí, profesora, ¿me escucha? Gracias. Sí, sí, sí. Escucho perfecto. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado. Ajá, hasta ahí, María Cristina. Se me olvidó decirte que solo el primer párrafo. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Entonces, aquí dice que a ninguna persona se le dará efecto retroactivo, ¿no? ¿Y esto de retroactivo qué es? Bueno, pues esto de retroactivo precisamente es, en esta figura, por ejemplo, si ustedes la ven, es una de estas líneas de peatonales, ¿verdad? Entonces, significa que, por ejemplo, si yo ya crucé, o sea, si ven esta persona está cruzando hacia el otro lado, entonces, ¿qué significaría que es retroactivo? Que va de regreso, o sea, que va hacia atrás. Eso sería ser retroactivo. Entonces, la retroactividad significa que la ley nunca puede ir en retroceso. Y entonces significa que no se puede dar efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelación al momento en el que entra en vigor. Eso, la verdad es que parece complejo, pero no es para nada complejo. Si ustedes, por ejemplo, se imaginan una ley, hoy es promulgada, imagínense una ley nueva una ley de seguridad pública, por ejemplo. Entonces, hoy tenemos la nueva ley de seguridad pública y en la nueva ley, entonces, que se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de marzo, entonces tendrá vigencia a partir del día siguiente a la publicación, es decir, a partir del día siguiente. Entonces, lo que pasó hoy, a pesar de que hoy se publicó, ya no va a estar dentro de la actuación, ya no va a poder estar dentro del marco que señala esa ley. Vamos a suponer que en esa ley se castigan severamente o se dice que se va a remitir a, o que va a tener una sanción muy cuantiosa el que, por ejemplo, estemos vendiendo en la calle, ¿no? Entonces, imagínense que para un comerciante ambulante va a significar a lo mejor que le van a cobrar una multa de 100,000 pesos, ¿no? Voy a exagerar. Entonces, eso significa que si yo hoy tenía un puesto y resulta que llega un policía vial y me dice no puedes estar aquí, entonces ya hay una ley que señala que se te va a cobrar una multa. Entonces te voy a remitir al juzgado para que, al juez cívico para que te imponga la multa. Entonces en ese momento pues yo le voy a decir no porque la ley comienza a partir de mañana, su vigencia. Entonces, la vigencia estará desde el 17 de marzo y por lo tanto esa ley no puede tener efectos reguladores sobre actos o hechos o situaciones producidos con antelación a la vigencia, al vigor de esa ley. ¿Sí me explico? Ah, dice Frida que no la deja unirse. Déjenme, ya aquí tenían el link, ¿verdad? Déjenme mandarle el link, denme un segundo. ¿Sí me estoy explicando acerca de esta garantía? ¿Queda claro? Entonces, esta garantía va a ser básicamente que, eh, y supongo que ustedes ya vieron un poco de esta en otras materias, ¿verdad? Entonces, no obstante que la irretroactividad se señala específicamente en la Constitución, hay algunas cuestiones en las que se va a permitir. Ahorita vamos a ver. Entonces, esta retroactividad precisamente nos remonta a una palabra que en la mayoría de las materias o en el derecho en general es un vicio. Es un vicio porque cuando se aplica de esta forma, o sea, es decir, que vamos a decir que se está actuando mal. O sea, ¿sí me explicó? O sea, si alguna autoridad la aplica, eso quiere decir que está cometiendo un vicio.
pero esto se exceptúa en la materia penal y laboral. ¿Por qué creen que se exceptúa en esas materias? ¿Por qué en estas no aplicamos la Constitución? ¿Por qué será eso, Carlos? Que nos saltamos la Constitución, porque la Constitución es muy clara, ¿no? Y dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por qué te imaginas, Carlos, que es esta posibilidad que en materia penal y laboral se aplique la retroactividad? ¿Por qué te imaginas, Carlos? Carlos, ¿estás? ¿Estás? Sí, porque veo que abres tu micrófono, ¿no? ¿Jean Paul? ¿Tú tampoco estás, Jean Paul? Ah, muy bien. Dice Carlos que por los códigos de procedimientos. No entiendo muy bien, Carlos. No sé si puedas ser más explícito. Em, la respuesta está en el mismo párrafo que les acabo de leer. Dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, ahí mismo está la respuesta como lo ha interpretado la Corte y precisamente si dice ahí que se le dará en perjuicio de alguna persona, eso quiere decir que, contrario sensu, es posible aplicar la retroactividad cuando no afecta a ninguna persona. Entonces ahí no sé si me estoy explicando, pero ahí no hay perjuicio, porque si vamos a suponer que en el caso de la materia penal, ustedes saben, aplica precisamente la retroactividad. ¿Cómo aplica la retroactividad? Porque aplicamos precisamente el principio para decir que una persona que pudo haber cometido un delito y que probablemente le habían dado, imagínense, 30 años como pena. Y resulta que acaba de publicarse una ley que lo favorece y resulta que aquella cuestión por la que fue llevado a prisión 30 años ya no se considera un delito. Como cuál es esta cuestión? Imagínense en el caso de la despenalización, que le decimos así, ¿no? Despenalización de la marihuana. Entonces, en el momento en el que deja de ser un delito, pues todas las personas que están por ese delito en prisión, pues deben de ser liberadas, ¿no? Porque no hay perjuicio para ninguna persona, ya no hay delito alguno que perseguir para estas personas, no se está afectando a nadie, bueno, se piensa que no se está afectando a nadie y además es favorecida esa persona porque pues el derecho al ser actualizado, al decir ya no es un delito, bueno, ahorita todavía no tenemos esa ley, ¿no? Pero pensando en que se apruebe, y es un ejemplo muy claro, entonces imagínense cuántas personas pueden salir de prisión. Pues por lo menos todas las que estaban ahí por esa situación, ¿no? O vamos a suponer que fue por narcotráfico y la causa principal pues fue porque tenía a lo mejor 10 kilos de marihuana. Si además llevaba otras cuestiones, otras drogas, pues entonces a lo mejor ahí su pena deberá ser reducida para quitarle la pena que correspondía a la marihuana. Sí pudiste entrar ya con el link, ¿verdad, Frida? No sé si me estoy explicando. Si no, entonces díganme, por favor. Bueno, muy bien, gracias. Sí, muy bien. Está muy bien. Entonces, aquí es en donde tenemos a esta irretroactividad y la irretroactividad, entonces les digo, pues básicamente significa que yo no me voy a ir al pasado, ¿no? O sea, que el pasado ya se quedó atrás y entonces, muy bien, María Cristina, gracias. El pasado ya se quedó atrás básicamente y entonces a partir de que se promulga una nueva ley, yo presumo que esa nueva ley es mejor que la anterior, entonces ya no tengo para qué aplicar la nueva ley. En eso va la teoría constitucional, eso es lo que nos dice Burgoa, lo que nos decía para justificar precisamente la irretroactividad, algunos teóricos más antiguos que el mismo Burgoa, ¿no? Incluso Kelsen, incluso Schmidt, o sea, entonces toda esta construcción de lo que ahora sabemos que en constitucional y en derechos humanos es que la irretroactividad debe considerarse entonces
como la vigencia de la norma jurídica. A veces es difícil, ya verán que en la práctica la vigencia parece muy fácil a simple vista, pero la vigencia en la práctica no es tan simple. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces no podemos identificar cuándo se comete el delito. Ah, muy bien, Ángel. ¿Ya pudiste con el link? Les Sí, comentaba, profesora. Ángel. ¿Sí? Estábamos viendo lo de la retroactividad, Ángel, y les estaba comentando que la irretroactividad entonces debe ser la norma y la retroactividad es un vicio que no debe permitirse, salvo la materia penal y la materia laboral, porque se presume que ahí no hay una afectación de ninguna persona y que por lo tanto, pues se favorece además a una persona en particular, ¿no? En el caso de la materia penal lo vemos muy claramente cuando se está afectando la libertad de una persona. Ese es un ejemplo muy claro. Pero podemos decir que de manera general la vigencia de la ley pues le corresponde una vida, ¿no? La ley no siempre, o sea, bueno, la Constitución es vigente a partir de 1917. Entonces recuerden muy bien que la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917, que además celebramos cada año, pues viene a darle vida a esta Constitución. Entonces, si nosotros en esta línea que están ustedes viendo en donde dice vigencia, precisamente esa línea comienza en la promulgación, 1917. A la fecha no se ha derogado o abrogado. Entonces nosotros estamos en la vida de esa constitución, a lo mejor a la mitad. No sabemos cuándo se abrogue o derogue, ¿no? Entonces probablemente estamos a la mitad de ahí. Toda disposición legal entonces tiene una vigencia determinada. Ya sabemos que desde que se crea hasta que se deroga o abroga. Expresa o tácitamente, porque puede ser que se abrogue por una ley nueva. En el caso de la Constitución no sería ese el procedimiento, ¿no? Pero está entonces destinada a solamente regular los actos que suceden entre 1917 y hoy, que es 16 de marzo de 2021. No podemos regular más allá, ni podemos regular hacia atrás, ni podemos regular tampoco pues lo que no ha pasado, ¿no? Lo que no ha sucedido. ¿Qué quiero decir? La Constitución de 1857 entonces estuvo vigente hasta el 5 de febrero de 1917. Entonces, todo ese periodo, digamos, pues lo estuvo considerando esa constitución. A partir de que tenemos esta nueva, tenemos una nueva vigencia, ¿verdad? Entonces, eso sí está claro, ¿verdad? Eso además ustedes ya lo han visto, lo vieron en Introducción al Derecho, en Teoría del Derecho. ¿Eso queda claro? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué digo que sí queda claro? Porque básicamente la vigencia de la ley sería sobre el momento en el que tiene efectos reguladores esa norma jurídica. O sea, es decir, la Constitución en el caso que les pongo. Pero entonces, cuando hablamos de esto, sí, muy bien, gracias. De la retroactividad, entonces, el principio de irretroactividad estriba en que una ley no puede normar actos que no hayan tenido lugar a partir del momento de la regulación. Y por eso, miren, aquí está en un ejemplo, o sea, es el ejemplo hacia atrás, hacia 1972. En este 1972, imagínense, no estaban muchas de las leyes que tenemos hoy en día. De las leyes nuevas o de algunas que se promulgaron en el transcurso de los periodos subsecuentes, ¿no? Entonces, en ese caso, esas leyes, muchas leyes van quedando como, van quedando subsistentes hasta que llega la nueva y se empiezan a cubrir los huecos de la anterior. Entonces, bueno, a veces es difícil, por eso les decía, reconocer el momento en el que rige una ley y rige otra ley, porque hay actos que son de tracto sucesivo, le decimos. Entonces, son actos de tracto sucesivo los que se siguen cometiendo todos los días. Es el caso del despojo. Entonces, el despojo, si alguien nos despoja de una propiedad, por ejemplo, ese despojo se mantiene durante 10 años a lo mejor. Pues durante todo ese tiempo se está cometiendo el delito de despojo. Entonces, si nosotros vemos que a lo mejor hubo tres leyes, tres códigos de procedimientos penales en esos momentos, pues vamos a decir cuál es el que rige. Bueno, pues nos va a regir a nosotros en el momento más nuevo en el que estamos demandando, pero en realidad, pues cada uno de esos códigos rigió en algún momento. ¿Sí me estoy explicando? ¿Esto por qué?
porque en el primer momento, pues probablemente se ventilaban algunas cuestiones y después la ley comienza a evolucionar. Entonces, casi siempre presumimos que esa ley, la más nueva, es la más novedosa y les decía, pues sobre todo la mejor, ¿no? O sea, es la que debemos aplicar. Entonces, ¿queda claro esto de la irretroactividad? Ese sería el tema de la irretroactividad, básicamente. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, eso por lo que hace a la irretroactividad. Después, en el segundo párrafo de esto que nos leía María Cristina, ¿puedes volver a leernos, por favor, el segundo? Bueno, o más bien leernos ahora sí el segundo párrafo, María Cristina, por favor, del artículo 14 constitucional. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Artículo 14, el segundo párrafo. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Muy bien, muchas gracias, María Cristina. No, hasta ahí está bien, muchas gracias. Este párrafo es muy complejo porque encierra muchas cuestiones. Hoy van a leer ustedes, les pido que lean de la página 135 a la 154. Bueno, ya está en la actividad del final de la clase, el libro de texto. ¿Por qué? Bueno, pues porque en estas páginas viene precisamente lo que significa el debido proceso y todo lo que encierra la garantía de la garantía de audiencia. Bueno, como su nombre lo dice, pues es una garantía, o sea, es algo a favor de los ciudadanos para ser escuchados, ¿no? Porque la audiencia tiene que ver con que, pues nosotros vamos ante alguien y le decimos algo, o sea, le exponemos básicamente nuestras razones por las que pensamos que tenemos, pues, que tendría que decirse que nosotros somos los de la razón. Entonces, el derecho de audiencia, pues es eso, el derecho que nosotros queremos ejercer y decir que lo que hicimos, por ejemplo, estuvo bien o que no había razón de que nos invadieran en nuestra propiedad, en fin. Entonces, aquí tenemos que identificar los elementos primero, los elementos que originan la garantía de audiencia. ¿Qué elementos originan que nosotros hablemos de una posible garantía de audiencia? Miren, voy a parar un momento la clase, ahorita volvemos con esta garantía de audiencia. Y les voy a pedir, por favor, que hagan la encuesta. Déjenme mandarlo aquí en el chat. Porque ya ven que tenemos 10 minutos para que puedan hacer la encuesta, por favor. Nos convocamos nuevamente a las 11:41. Voy a pausar un momento esto. Les voy a pedir que pues salgan para hacer la encuesta. Bueno, si no tienen que salir, pues está bien, pero bueno, probablemente tengan que salir de la sesión, no sé. Es esta, ahí está el link de la encuesta y les mando también la imagen de cómo deben, bueno, ustedes ya saben cómo hacerlo, pero les voy a mandar la imagen de cómo tienen que organizar. Ay, creo que no puedo.
Ay, no se puede. Bueno, aquí les mandé entonces la imagen. Esta se las voy a mandar al chat porque entonces no la encuentro. Y ahí en el chat, por favor, véanla. En el de WhatsApp, quiero decir. Déjenme ver. Muy bien, ahí está. Ahí está la imagen en caso de que no se acuerden cómo ingresar. Bueno, son el número de cuenta. Si tiene un 0, no olviden incluirlo y la contraseña son los últimos 6 dígitos de su número de cuenta. Entonces, con esos hacen la encuesta, por favor, y volvemos entonces en 10 minutos. Son las 11:35, entonces nos convocamos de nueva cuenta a las 11:45, por favor. Ahorita nos vemos entonces. En la imagen es que no la puedo mandar, Jambo, no me deja subirla, pero la imagen básicamente dice cómo entrar, que son los 6 dígitos, los 6 últimos dígitos, lo que les acabo de mencionar. El ID es el número de cuenta y la contraseña son los últimos 6 dígitos de tu número de cuenta. Muy bien, pues entonces por favor háganla y nos vemos entonces a las 11:45.